¿Por qué mi novio cambió tanto después de que lo engañé? Sinceramente, nunca pensé que llegaría a este punto. Al principio todo con Daniel era perfecto. Él era todo lo que una chica podría pedir. Atento, amable, siempre con una sonrisa para mí y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que me sintiera bien. Nos conocimos en la universidad, y desde que empezamos a salir supe que me estaba entregando a un chico que no tenía comparación con nadie más. Pero ahí radicaba el problema. Era demasiado perfecto, Daniel no tenía ninguna malicia. No rompía las reglas y, para ser sincera, no tenía nada que lo hiciera emocionante. Si salíamos era a cenar a algún restaurante tranquilo y las conversaciones siempre giraban en torno a las clases, sus pasatiempos de lectura y su plan de vida. No había sorpresas, ni noches locas, ni anécdotas que contarle a mis amigas. Por otro lado, mis redes sociales estaban llenas de chicos que hacían cosas que parecían infinitamente más divertidas, fotos de viajes, salidas de noche, amigos y chicas bailando en fiestas. Y bueno, me parecían tan distintos a Daniel. Era como si la vida que ellos llevaban estuviera a un nivel totalmente diferente, mientras que mi relación se volvía monótona y predecible. A pesar de que Daniel siempre estaba presente para mí, no podía evitar fijarme en lo que había afuera. Comencé a seguir a estos chicos en Instagram, y a veces les comentaba en sus fotos. Al principio era solo por curiosidad. Me preguntaba cómo sería estar con alguien más espontáneo y con una vida más interesante. No sé cuándo exactamente las cosas cambiaron, pero de repente empecé a recibir mensajes directos de algunos de ellos. Al principio solo eran comentarios casuales. Linda foto, qué guapa estás, cosas así. Pero poco a poco las conversaciones se volvieron más personales y, antes de darme cuenta, pasaba más tiempo texteando con ellos que hablando con Daniel. No lo veía como algo malo en ese momento. Pensé que era inofensivo, porque bueno, nunca iba a pasar nada, ¿verdad? Pero supongo que lo que más me confundía era la sensación de adrenalina. Con Daniel todo era seguro y predecible. Con ellos sentía que estaba haciendo algo prohibido. Algo que no debería hacer, y me gustaba. Una noche, después de que Daniel cancelara nuestra cita para estudiar para un examen, mis amigas me convencieron de ir a un bar que acababan de abrir en el centro. Vamos, te hará bien despejarte un poco, me dijeron. Así que fui. Me puse el vestido más ajustado que tenía y me arreglé como hacía tiempo no lo hacía, con un maquillaje más cargado y los labios rojos. Lista para divertirme. Y ahí fue donde todo cambió. Estábamos bailando y riendo cuando vi a uno de los chicos con los que hablaba en Instagram. No pensé que estuviera allí, pero nos reconocimos de inmediato. Él vino a saludarme, charlamos un rato, y sin que me diera cuenta me estaba ofreciendo un trago tras otro. Yo no era de beber mucho, pero esa noche quería olvidarme de todo, así que no rechacé ninguna copa. No recuerdo en qué momento exacto las cosas se descontrolaron, pero lo siguiente que supe fue que estábamos en la pista de baile, demasiado cerca. Sus manos en mi cintura, sus labios muy cerca de los míos, y luego la estupidez más grande de mi vida. Nos besamos. Eso fue malo, lo sé, pero lo que vino después fue peor. No sé en qué estaba pensando, pero saqué mi teléfono y tomé una foto de nosotros besándonos y la publiqué en mis historias. De inmediato comenzaron a llegar mensajes, y algunos incluso de mis amigos, preguntándome si todo estaba bien con Daniel. Pero yo estaba tan borracha que no me importó. Solo me reí y lo dejé ahí, pensando que lo borraría en la mañana cuando se me pasara. Pero ya era demasiado tarde. Para cuando me desperté con la resaca, tenía cientos de mensajes en mi bandeja de entrada y llamadas perdidas. Entre ellos había uno de Daniel. Abrí el mensaje con el estómago revuelto. Era una captura de pantalla de mi propia historia, la foto donde besaba a ese chico. Mi corazón se hundió. No podía creer que hubiera sido tan idiota. Le llamé de inmediato. Intenté explicarle, decirle que estaba borracha y que no sabía lo que hacía, que no significaba nada. Pero él solo me escuchó en silencio y luego dijo: «Lo que hiciste no es un error que se borra con disculpas. Espero que algún día crezcas y entiendas lo que perdiste». Y me colgó. Eso fue todo. Sin gritos, sin peleas, solo un adiós frío y seco. Daniel, el chico que siempre había sido comprensivo y paciente, se fue de mi vida sin mirar atrás. Yo seguí con mi rutina, ignorando sus mensajes y publicaciones. Estaba segura de que él seguiría siendo el mismo de siempre, probablemente deprimido por lo que le hice, pero no tardaría mucho en querer volver a buscarme. Así pasó el tiempo. Salí con otros chicos, fui a más fiestas, y de alguna manera no volví a pensar mucho en él, hasta que un día, por pura casualidad, un amigo me mostró su perfil en Instagram. Quise reírme pensando que encontraría al mismo Daniel de siempre, pero no podía estar más equivocada. Había cambiado tanto que apenas lo reconocía. Ahí estaba con una camisa ajustada que dejaba ver un torso marcado y una sonrisa que nunca antes le había visto. La gente lo rodeaba en cada foto, chicas atractivas comentando lo guapo que se veía, y sus seguidores se habían multiplicado por 1000. Ese era Daniel, el chico tranquilo que no se atrevía a hablarle a nadie. Revisé más y más fotos y me di cuenta de que algo había pasado. No era el Daniel que yo conocía. Sentí algo arder en mi interior. No era justo. ¿Cómo es que ahora él era el popular, el que vivía esa vida emocionante que yo quería? ¿Acaso todo este cambio era solo para demostrarme algo? Pero bueno, si esa era su intención, le funcionó, porque no podía dejar de mirarlo. Necesitaba saber más, necesitaba hablar con él. Pero lo que sucedió después fue algo que no esperaba. ¿Por qué mi novio cambió tanto después de que lo engañé? Parte 2. Cuando lo encontré de nuevo en Instagram, simplemente no podía creerlo. No paraba de revisar sus fotos una y otra vez, como si así pudiera convencerme de que era real. ¿Ese era realmente Daniel? Había algo en su mirada que no estaba allí antes. Una seguridad y confianza que jamás le vi. Cada publicación que tenía era una sorpresa. Fotos en el gimnasio con chicos igual de musculosos que él, saliendo a cenas elegantes, disfrutando de eventos con amigos, y lo peor de todo, rodeado de chicas guapísimas. Chicas que eran todo lo opuesto a mí. No aguanté y le escribí. Comencé con un mensaje casual, como si nada hubiera pasado entre nosotros. «Hola, tiempo sin saber de ti. ¿Cómo estás?» Me arrepentí de inmediato, pero ya era tarde. Me sudaban las manos, y el corazón me latía a 1000 mientras esperaba su respuesta. Me quedé mirando la pantalla por lo que parecieron horas, hasta que finalmente contestó. «Bien. ¿Y tú?» Eso era todo.
Ni siquiera preguntó cómo me iba. Intenté seguir la conversación con un poco más de entusiasmo, pero él respondía con monosílabos y con cero interés. Era como hablar con un extraño. Aquel chico que me había adorado, que siempre tenía algo que decirme, y se emocionaba al escuchar mi voz. Ahora apenas me dedicaba unas pocas palabras. ¿Dónde quedó el chico tímido y cariñoso que conocía? Me frustré. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Le mandé al final sin poder contenerme. Su respuesta fue seca y directa. ¿Por qué te importa? No podía creer lo que estaba leyendo. Él nunca me había hablado así. La sensación de incomodidad se transformó en una especie de enojo irracional. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso todo esto lo hacía para hacerme sentir mal? ¿Para demostrarme que era mejor que antes? De alguna manera, en mi mente eso tenía sentido. Tal vez se obsesionó conmigo y quiso transformarse en alguien más para llamar mi atención. Me reí por lo bajo, segura de que no podría estar equivocada. Las semanas pasaron y no pude dejar de seguirlo. Cada publicación nueva me ponía los nervios de punta. Ahora lo veía con otros ojos. Las fotos de su progreso en el gimnasio, los comentarios de otras chicas en cada foto, y la forma en que parecía más seguro y feliz. Yo me moría de ganas de enviarle mensajes, pero cada vez que lo hacía, él respondía como si apenas me recordara. Decidí intentar algo más. Le mandé una foto mía, una en la que me veía increíble, con el mejor maquillaje y un vestido ajustado que me encantaba. Le puse algo juguetón. ¿Te acuerdas cuando solía vestirme así para ti? Esperé. Vi cómo leyó el mensaje, pero no contestó. La angustia me recorrió el cuerpo. Pasaron horas y seguía sin respuesta. Entonces, por pura curiosidad, revisé sus historias, y ahí estaba, una nueva foto de él en un bar con una chica sentada a su lado. Ambos sonreían y brindaban como si estuvieran disfrutando de la mejor noche de sus vidas. Era como si se estuviera riendo de mí. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que él no era el mismo chico que dejé. Por mucho que intentara justificarlo, todo indicaba que había cambiado completamente, y todo después de lo que le hice. No podía ser una coincidencia. Así que seguí escribiéndole, tratando de provocar alguna reacción, pero en lugar de recuperar su atención, sentía que me ignoraba a propósito, como si le divirtiera verme desesperada. Finalmente, después de varios intentos fallidos, me harté. No podía dejarlo así. Tenía que hablar con él cara a cara, confrontarlo. Porque esa actitud suya solo podía significar una cosa. Seguía dolido, y estaba usando toda esta nueva vida para demostrarme que podía ser como los chicos con los que lo engañé. Quedamos de vernos en un café que solíamos frecuentar antes. Llegué temprano, con un atuendo impecable y el maquillaje perfecto. Quería que se sintiera intimidado, que viera lo que se había perdido. Cuando él llegó, casi no lo reconozco. Iba vestido con ropa ajustada que destacaba cada músculo de su cuerpo, con el cabello perfectamente peinado y esa misma expresión confiada de sus fotos. Ya no era el chico inseguro que se encogía de hombros al entrar en una cafetería. Era como si todo en él gritara, «Mírame». Nos sentamos y por un momento no supe qué decir. Pero en lugar de abrirse como solía hacerlo, se limitó a observarme con una calma inquietante, como si no hubiera absolutamente nada que pudiera hacer o decir para sorprenderlo. Lo odié por eso. ¿Qué te pasó? Le solté finalmente. ¿Por qué cambiaste tanto? Él se quedó en silencio un momento, como si estuviera pensando en cómo contestar. Luego sonrió, pero no fue la sonrisa cálida que recordaba, sino una que me hizo sentir pequeña. No cambié. Solo dejé de ser el tonto que tú querías que fuera. Respondió con frialdad. Me quedé helada. No supe qué decir. Él siempre había sido tan considerado, tan dispuesto a ponerme en primer lugar. Y ahora me miraba como si fuera una desconocida. El coraje empezó a arder en mi interior. No tienes que fingir, Daniel. Sé por qué haces todo esto. Sé que solo lo haces porque sigues dolido por lo que pasó. Sus ojos se entrecerraron apenas y supe que lo había atrapado. Claro que era por eso. Estaba herido y quería venganza. ¿Por qué otra razón alguien cambiaría tanto? Me incliné hacia él, esperando que finalmente dejara caer esa máscara. Deja de hacerte el difícil. Ya puedes parar con esta farsa. Admito que cometí un error. Pero también sé que hiciste todo esto solo para llamar mi atención. Esperé su reacción. Esperé verlo bajar la guardia y soltar toda esa frustración que debía estar guardando. Pero en lugar de eso, se echó a reír. ¿En serio piensas que todo esto es por ti? Preguntó sin dejar de reír. ¿Te crees demasiado importante? Sentí un nudo en el estómago. Quise contestar, pero las palabras no salieron. Daniel se levantó, dejó un billete sobre la mesa y me miró una última vez. No soy el que no ha superado lo que pasó. Pero ¿sabes qué? Si sigues pensando así, quizá deberías preguntarte si de verdad valías tanto la pena. Y se fue, dejándome sentada sola y furiosa. ¿Cómo se atrevía a hablarme así? Pero mientras veía su figura alejarse, la duda se instaló en mi mente. ¿De verdad no le importaba? ¿Acaso todo lo que hizo no tenía nada que ver conmigo? Esa noche me quedé revisando sus redes, buscando alguna señal de que todo esto era solo un juego para él, pero no encontré nada. Por primera vez, empecé a preguntarme si en realidad yo era la que seguía obsesionada. Ahora les pregunto a ustedes. ¿Creen que ese juego de hacerse el difícil le dure mucho?